Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y en el día de hoy vamos a tratar la epístola completa de Filemón. No se asusten, es solamente una página. Son 25 versículos. Amén. Bendito el Señor. La epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y vamos a, como estos 25 versículos, voy a tomar el tiempo. Les voy a pedir que me acompañen y lo leamos juntos, ¿verdad? Mientras yo lo leo en voz alta. Leemos: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, has sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bendito el Señor. Esta epístola es de una sola página, 25 versículos. Imagínense un limón, no el limón americano que es amarillo, que es grande, ¿verdad? El limón, que aquí le llaman lima, pero es limón, que lo estás poniendo en un exprimidor y lo exprimes, y lo exprimes, y lo exprimes. Y cuando piensas que ha salido todo el zumo del limón, tú sigues exprimiendo y sigues saliendo, y sigues sacando. Así es esta epístola. Esta epístola es realmente una epístola que habla de la gracia de Dios. Y el título de este mensaje es Practicando la gracia de Dios. Hemos recibido directamente de Dios gracia. Su gracia ha sido la que nos ha salvado. ¿Cuántas veces hemos hablado de la gracia salvadora, de su obra salvadora? Dios es el origen de todas las cosas. En Romanos capítulo 10 dice que en Él, por Él y para Él fueron todas las cosas. De Dios
toma el punto de partida nuestra salvación. La salvación es de Él. De Dios procede el proceso de nuestra salvación. Él fue el que estableció el pacto redentor desde antes de la fundación del mundo, incluso antes de la caída. En Génesis lo vemos en el jardín del Edén a través del árbol de la vida, demostrando desde el mismo principio, por Él, de Él, por Él, fue diseñando el proceso redentor de nuestras vidas para nuestra salvación. Por Él fue establecido el camino para esa comunión de Dios, con Dios en la eternidad. Y previo a la caída, el hombre tenía libertad y acceso a Dios, pero no había recibido el Espíritu vivificante a través del Espíritu de Cristo en el libro de Génesis, que estaba intrínseco en el árbol de la vida. De Él por Él. Y de manera que Adán estaba condicionado a lo que en la teología reformada se conoce como el pacto de obras. Él estaba condicionado a la obediencia. Dios hizo un pacto con Adán. De todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque de cierto morirás si de él comes. Y la libertad de Adán estaba condicionada a su obediencia a Dios en ese momento, previo a la caída. Adán, ¿verdad? El apóstol Pablo le llama al primer Adán, en 1 Corintios capítulo 15, el primer Adán fue hecho alma viviente. En otras palabras, el primer Adán fue hecho a nivel terrenal, es la vida, tenía vida como cualquier otro ser viviente, como cualquier otro animal. La diferencia es que tenía la capacidad de pensamiento. Dios nos hizo con la capacidad cognitiva, con la capacidad lógica, con la capacidad de entender. A Adán específicamente le dio la facultad de la mayordomía, de nombrar animales, le dio la libertad de todo árbol podrás comer, le dio libertad. Pero también le dio razonamiento para poder discriminar. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes, morirás. Pero ¿qué es lo que no tenía Adán hasta ese momento? No tenía del espíritu vivificante, porque no había tomado el árbol de la vida. El hombre tenía voluntad hasta ese momento. Notemos que dice el apóstol Pablo, hace una nota aclaratoria: el primer Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. No dice el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Eso es interesante, porque el primer Adán, el hombre, fue creado, pero el postrer Adán menciona el atributo del postrer Adán. El postrer Adán que es espiritual, el postrer Adán que es el Señor, el postrer Adán que está en los cielos, que es celestial, el postrer Adán que es a través del cual nosotros, tú y yo, heredamos el reino de Dios. El postrer Adán, espíritu vivificante. En el Génesis estaba en el árbol de la vida. Y todo esto estoy diciendo esto porque de Él, por Él y para Él, de Él proceden todas las cosas, por Él el proceso, el diseño hacia nuestra salvación, el camino hacia nuestra salvación, y para Él porque fuimos creados para su gloria. Apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Me han oído muchas veces decir eso. No me cansaré de decirlo. Pero es interesante porque Dios, vemos aquí que desde el mismo Génesis Dios va revelando su plan redentor progresivamente a través de la ley, a través de los profetas, a través de los salmos. En esta semana en el devocional por las mañanas
Pues citábamos en Lucas capítulo 24, 44, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Jesús ya resucitado se aparece a sus discípulos y Él les dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en el libro de los Salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Revelación progresiva a través de las escrituras, señalando el cumplimiento a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo veo la epístola de Filemón, de Pablo a Filemón, estamos considerando que por causa de haber sido renacidos de una simiente, no de simiente corruptible, sino por una simiente incorruptible, que es la simiente de Cristo. Vemos aquí la epístola del apóstol Pablo como un ejemplo de la vida de Cristo que se manifiesta a través de su cuerpo como piedras vivas. Gracias. Y ya hemos leído la epístola completa, pero tenemos que poner un contexto de dónde se encontraba Pablo. ¿Dónde se encontraba Pablo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba arrestado en Roma. Pero Pablo estuvo arrestado. Pablo pasó un tiempo arrestado, como decir, un arresto domiciliario. No le pusieron grillete electrónico. Pero él estaba bajo un tipo de arresto domiciliario que los guardias lo pusieron en una casa particular. ¿Por qué lo hicieron ese privilegio? Bueno, porque Pablo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Era ciudadano romano. Él tenía unos privilegios. Él estaba en la milicia también. Él también él servía para los romanos, él era perseguidor de la iglesia también. Entonces él se convierte a Cristo y empieza a sacudir y empieza a estremecer los cimientos de la cultura del momento. Y entonces, en ese arresto domiciliario, luego de ese arresto domiciliario, las cosas se le ponen más fuertes a Pablo. Entonces lo pone en una prisión ya, que un día les voy a enseñar la foto, porque nosotros estuvimos en esa prisión allá en Roma. La prisión se llama Mamertinum. Ustedes han estado en Roma, en las ruinas de Roma, ¿no? Mamertinum, que es en las ruinas de Roma. Al fondo se ve el Coliseo Romano, y entonces en las ruinas de Roma está la prisión donde el apóstol Pablo estuvo arrestado. De ahí escribió también varias de sus epístolas, y el apóstol Pedro también estuvo arrestado ahí. Eso fue interesante. Un día le enseñaré la foto. Bien, pero durante el arresto domiciliario él podía recibir visitas de hermanos. Él podía predicar también desde allí. Y entonces la epístola a Filemón fue escrita al mismo tiempo que la epístola a los Colosenses, porque la iglesia de los Colosenses se reunía en la casa de Filemón. Entonces la epístola a los Colosenses fue una epístola más bien doctrinal, teológica, y la epístola a Filemón fue una epístola a Filemón, una epístola personal a Filemón. Y entonces esas dos cartas fueron enviadas al mismo tiempo. Pablo tenía un siervo que se llamaba Tíquico, y el tema de esta carta la carta gira en torno a un hombre que se llamaba Onésimo, y Onésimo era esclavo de Filemón. Hasta aquí me siguen. ¿Estamos juntos aquí? Muy bien. Onésimo era sirviente, esclavo de Filemón. Y aparentemente Onésimo, había cierta confianza, llevaba tiempo en la casa de Filemón trabajando, y Onésimo roba algunas prendas de la casa de Filemón y huye a Roma. Y en Roma conoce al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le predica, y Onésimo se convierte a Cristo. Y el apóstol Pablo nunca había estado en Colosas. Pero cabe señalar que el apóstol Pablo nunca estuvo en persona entre los hermanos de Colosenses. Pero decía que uno de los consiervos de Pablo, Tíquico, él era, como decir, el mensajero de Pablo, y él iba y él le traía a Pablo las noticias de lo que Dios estaba haciendo
a través de toda el área de Asia Menor, que hoy día se conoce como Turquía, y todo el área de lo que es todos esos países donde el evangelio se estaba proclamando, se estaba esparciendo y le llegaban noticias. Y cuando vemos aquí que Pablo está declarando, que he escuchado de ustedes la fe, ¿verdad? Versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículos 4 y 5. Pablo no está diciendo eso para hacer adulaciones. Pablo no está diciendo eso como un tipo de lisonja, o un tipo de un cumplido, un halago por cumplir. Pablo le está diciendo porque verdaderamente él está impresionado de las noticias que le llegan acerca del pueblo de Dios, del remanente, de aquellos que han sido lavados de los del camino, ¿verdad? Que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús y que le están sirviendo aún desde sus hogares. Y Pablo está exaltando eso, lo está exaltando en la epístola a los Colosenses, lo está exaltando en la epístola a los Efesios, y así él no lo dice por cumplido, lo dice porque en realidad él da gracias a Dios. Y él ha oído de este hombre que se llama Filemón, a quien no conoce personalmente, pero de referencia lo ha oído de él. Y las noticias que ha escuchado han sido muy buenas, muy halagadoras, muy alentadoras, debería decir, halagos no, alentadoras, acerca de la vida de Cristo en este hermano Filemón. Pero yo puedo entender que Filemón estaba resentido con Onésimo porque Onésimo lo había robado. Y yo puedo entender que Filemón veía a Onésimo como un esclavo. Y como esta persona, este esclavo que trabajaba en mi casa, que yo le he dado mi confianza, viene y me roba. Y después huye. Entonces Pablo, en esta carta, Pablo envía a Onésimo a Onésimo y a Tíquico, para que se apersonen a entregar la carta a la iglesia y la carta a Filemón. Entonces, fíjense una cosa, Pablo se refiere a Onésimo como el amado, fiel hermano. Esa es la referencia que aparece en Colosenses 4:7. El amado, fiel y fiel hermano. Y 2 versículos más tarde en Colosenses 4, capítulo 9, versículo 9 dice, Él es uno de nosotros. O sea que Pablo sentía la libertad de escribirle a estos hermanos en base a la identificación que había habido, que había encontrado en Cristo Jesús. Y como Pablo estaba arrestado, ¿verdad? Pues él envía esa carta. Pues bien, vamos a ver poco a poco. Pablo era anciano, lo vemos en el versículo 9 de Filemón, y prisionero de Jesucristo. Y cuando dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vemos en el versículo 13, Pablo está expresando que él quisiera retener a Onésimo con él. Pero que Pablo en esa cortesía ministerial se está dirigiendo a Filemón y le dice, yo no quiero hacer nada fuera de tu consentimiento. Entonces vemos lo primero que aquí, el primer punto que queremos tratar aquí lo vemos en los versículos 15, 16 y 17. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pero ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí
pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. El primer punto que queremos tratar es, ¿verdad? En esa práctica de la gracia, el primer punto que queremos considerar es, practicando la gracia de Dios, es la gracia extendida hacia los miembros del cuerpo. La gracia extendida hacia los miembros del cuerpo. Pablo aquí está apelando a la gracia que él ha recibido directamente de Dios. La gracia, él está apelando a la relación, a la identidad en Cristo Jesús, a la identificación en Cristo Jesús con los hermanos a quienes no conocen persona, pero él siente una gran libertad para poderse dirigir a ellos. Y él está rogando, él está intercediendo por Onésimo que extienda, para que Filemón extienda la gracia de Dios sobre Onésimo. Pero vemos aquí un tema, dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Vemos aquí que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del pecado. Y en nuestra condición de pecado estábamos separados de Dios. No había oportunidad, no había esperanza para nosotros. Pero una vez Cristo Jesús viene a nuestras vidas, la palabra dice que Él deshace como a nubes todas nuestras rebeliones. Él las deshace. Él al fondo del mar, a lo más profundo del mar envía nuestro pecado. Y verdad, no lo trae a memoria. No es que Dios se olvide, es que no lo trae, no lo toma en cuenta, no lo trae en nuestra contra, no lo vuelve a traer, porque nos otorga el perdón del pecado. Y Pablo está apelando ese acto de Dios hacia nosotros, de la gracia que Dios ha extendido a nosotros, para que Filemón extienda la gracia a Onésimo, que ahora ya no es tu esclavo, ya no es tu empleado, ahora es un hermano en Cristo. Si antes tú lo veías solamente como esclavo y no te era muy útil, nada más que en su capacidad de esclavo, en su facultad de esclavo, ahora te va a ser útil a ti y me va a ser útil a mí por cuestiones del reino de Dios. Del reino de Dios, de la proclamación del reino, de la expansión del reino de Dios. Y yo te quiero preguntar a ti en esta mañana, ¿verdad? Sobre ese tema, ¿cómo tú puedes ver a tu hermano? ¿Cómo estás viendo tú a tu hermano, tu hermana en Cristo? ¿Verdad? O sea, tu hermano, tu hermana en Cristo en nuestro medio, o tu hermano, tu hermana en Cristo en otro medio, en otras congregaciones, en la congregación, la iglesia que te precedió antes de tú venir aquí en nuestro medio, ¿verdad? Y cómo tú ves a ese hermano o esa hermana que alguna vez ha pecado contra ti y que tú estés guardando resentimiento. Dios, a través del apóstol Pablo, está implorando a Filemón, está apelando a esa gracia, ¿verdad? Apelando a la fe y el amor que Filemón tiene, versículo 5, por todos los santos. Y Pablo le está diciendo, ya no veas a Filemón como esclavo, ahora velo como un santo, revestido de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, por lo cual ha sido declarado santo. La declaración de la santidad de Dios así es en el momento en que tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú eres declarado santo en lo que tiene que ver con la consagración, separado del mundo. Ahora bien, la santificación es un proceso en el cual nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y ese es un proceso que comienza con nuestra salvación y termina el día que nosotros muramos de este mundo. Es un proceso continuo. Ese es el aspecto de la salvación que Dios nos ha salvado, nos ha revestido de su justicia, nos ha declarado justos por causa de la obra que Cristo Jesús
llevó a cabo una vez y para siempre y nos declaró justos y nos declaró santos, separados para Dios. Pero estamos siendo santificados, estamos siendo separados para Dios continuamente. Estamos siendo, es un presente perfecto, continuo. No es una contradicción una cosa contra la otra. La declaración de Dios está hecha, pero la ejecución de Dios está llevándose a cabo continuamente en nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Y entonces Pablo está apelando aquí a Filemón como hombre que ama al Señor y que ama a todos los santos, y su fe por el Señor Jesucristo, a que Él extienda, a que perdone a Onésimo, le extienda su gracia y lo reciba. Y lo reciba. Lo segundo que vamos a ver, el segundo punto que vamos a ver aquí es, lo vamos a ver específicamente en el verso 18 y 19. En el verso 18 y 19 dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y eso, ¿verdad? Vamos a verlo en dos partes. Recuérdense, Pablo está aquí escribiéndole a Filemón a nivel personal, pero con esta carta él está modelando la obra de Cristo Jesús que ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo que queremos tratar aquí es cómo podemos nosotros como iglesia del Señor practicar la gracia de Dios. No la gracia de Dios no practicar la gracia de Dios como una licencia para vivir como nos dé la gana, como vivir practicar el hedonismo o practicar lo que, ¿verdad? El libertinaje. De eso no se trata. Se trata cómo practicar la gracia de Dios, reconociendo en el temor de Dios que Dios nos dio vida estando nosotros muertos. Él nos dio vida sin nosotros merecerlo. Y de ahí es que Pablo que dice, por no decirte que tú también te me debes a mí. Sin nosotros merecerlo, Él nos dio vida. Nosotros nos merecíamos la muerte del infierno, Él nos dio vida. Él extendió su misericordia, el acto de piedad de Dios, de retirar el castigo que por el causa de nuestros pecados nos merecíamos. Él extendió misericordia a nosotros. Él extendió misericordia hacia nosotros y extendió su gracia sobre nosotros, que sin merecerlo, Él nos alcanzó. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora, ya partiendo de eso, ¿verdad? De que, por no decir que tú también te me dice, si en algo Él te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo quisiera, y el segundo punto es la justicia, la gracia extendida siguiendo el ejemplo de la gracia de Dios. La gracia extendida siguiendo el ejemplo de la gracia de Dios. Y hay tres formas en que vemos aquí de la gracia de Dios. Primero, la justicia imputada a Cristo Jesús. La justicia de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros nos merecíamos la muerte por causa del pecado. Y Jesús, Él tomó el cordero inmolado sin pecado. Él se presentó delante del Padre, ¿verdad? Como cordero, como ofrenda, pero al mismo tiempo como sumo sacerdote. Como ofrenda, porque Él se entregó su cuerpo en la cruz. Y como sumo sacerdote, porque cuando Él muere, el velo es rasgado y ahora tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Eso fue hecho. Entonces cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, y fue consumado, fue terminado, la obra, el plan de Dios fue terminado, ejecutado en Cristo Jesús.
La justicia de Dios, el castigo, lo que Isaías dice, el castigo de nuestra paz, la justicia de Dios le fue imputada. Imputación significa que va a ser, eso es un término legal. La imputación significa que la culpa, alguien va a recibir la culpa por una transgresión. Jesús recibió la culpa por la transgresión de todo el pecado de la humanidad sin él haber sido pecado. Él lo hizo como hubo un intercambio de imputación. La justicia de Dios, el castigo de Dios, para que se cumpliera la justicia de Dios, le fue imputada a Jesús en mi lugar, en tu lugar. Y a cambio de eso, la justificación de Dios, o sea, el decreto de Dios de que somos justos delante de Dios, nos ha sido imputado a nosotros por causa de la justicia de Cristo Jesús, que Él es justo y Él es perfecto porque Él es Dios. Y por eso en Cristo Jesús fuimos revestidos. Así como yo tengo este saco que me reviste para cubrirme la barriga y todo lo que tengo aquí me reviste para cubrirme todas las cosas, todo eso. ¿Verdad? Así la justicia de Dios me reviste para que yo sea hallado justo delante de Dios en Cristo Jesús. Él pagó el precio. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, si Onésimo te debe algo, yo lo voy a pagar. Mándalo a mi cuenta y yo lo pagaré. De mi propia mano yo lo pagaré. Pablo se está poniendo en el lugar como miembro del cuerpo, como hermano en Cristo, el miembro del cuerpo de Cristo, poniendo el lugar de extendiendo, modelando, porque él es ministro del Señor, ¿verdad? Y modelando, y al mismo tiempo porque está discipulando una iglesia joven, ¿verdad? Modelando lo que Dios hizo con todos nosotros. Pablo lo está modelando para esos hermanos. No es que la justicia de Pablo sea perfecta, es que es un modelo. Pero por causa de que hemos sido revestidos de la justicia de Dios, la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos dispuestos a extender esa gracia al hermano, a la hermana o a aquella persona que ha pecado contra nosotros? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos? Y eso, en nuestra condición pecaminosa, somos egoístas, tenemos el ego, y cuando el ego se duele, pues no podemos, nos es difícil asimilar estas cosas. Y por eso es que Pablo, yo me puedo imaginar, si alguien se mete a mi casa, alguien en quien yo he confiado se mete a mi casa, me roba, después de yo haberle dado, me siento como violado, me siento traicionado. Entonces, poniéndome en el lugar de Filemón, yo puedo entender eso. Pero Pablo aquí está apelando al común denominador, que ya no es esclavo, él es hermano en Cristo. Entonces, la justicia imputada a Cristo, para que nosotros recibamos la justificación, revestido de la justicia de Dios, y en base a eso, lo que decíamos, la necesaria santificación. Ahora es tiempo de ser transformados. ¿Y cómo está Dios transformando nuestras vidas? Tenemos 40 días de oración durante este tiempo y ayer la oración por medio de nuestro hermano Joniel era de que no se quedaran en los 40 días, y esa es la oración mía continua, que no nos limitemos a estos 40 días. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas, Señor, y que el Señor nos muestre, Señor, cuál es el impacto en nuestras vidas, cómo mi vida va a ser después de este periodo de tiempo, ¿verdad? O vamos a volver a lo mismo de antes. Bendito el Señor. Lo tercero que vamos a considerar, lo vamos a ver en los versículos 14, los versículos 21. El versículo 14 dice así: pero nada, vamos a partir del principio de la oración. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
Y en el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es la gracia que nos conduce a la obediencia voluntaria. A la gracia que nos conduce a la obediencia voluntaria. Cuando digo obediencia voluntaria, no, eso es voluntario hacerlo. No, no se trata de eso. Obediencia voluntaria tiene que ver con la voluntad de nuestro corazón, que no es por imposición. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas por imposición? Vamos a nuestro trabajo, el jefe nos dice, el patrón nos dice algo y lo hacemos porque lo tenemos que hacer. No hay de otra, lo tenemos que hacer. ¿Ve? Y quizás no hay una voluntad o una docilidad para hacerlo. Pero Dios nos está llamando a la obediencia. Dios quiere tratar con la voluntad. Dios quiere tratar con nuestra voluntad. Con la voluntad nuestra que sea conforme a la voluntad de Dios. Que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y aún así, para que todo lo que nosotros hagamos no sea por imposición, no sea por necesidad, no sea por presiones, sino que sea porque Él es mi gloria. De Él, por Él y para Él. Y Pablo estaba apelando a eso. La gracia que nos conduce a la obediencia voluntaria. ¿Verdad? A la obediencia voluntaria. Luego en el versículo 22 dice Pablo, 22, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Versículo 22, Pablo está aquí apelando a la gracia que se traduce en el ejercicio de la hospitalidad. Pablo no había estado en Colosas, pero está diciendo, prepárame alojamiento porque por vuestras oraciones, espero que por sus oraciones, el Señor me conceda estar entre ustedes. Y necesito quedarme entre ustedes. Y lo que Dios quiere tratar con nosotros es el tema de la hospitalidad también. La hospitalidad no necesariamente se limita a invitar a algún hermano que se quede en casa, por supuesto que sí. En nuestra casa se han quedado hermanos. En nuestra casa hubo un tiempo, hubo un hermano que llegó de su país de origen y se quedó en casa nuestra por 6 meses. ¿Sí? Hasta que él se fue encaminando y el Señor pues le abrió puertas y él se fue. Pero eso fue un tiempo y es un tiempo que él y su esposa lo agradecen mucho. El ejercicio de la hospitalidad. ¿Y cuántos de ustedes en los momentos que hemos estado enfermos, ¿verdad? Especialmente en los tiempos del COVID, nosotros hemos sido recipientes de la hospitalidad de todos ustedes, en una manera u otra, o de sus oraciones? Y entonces es la gracia, esos son ejercicios de la gracia, eso no es imposición, eso no es porque ocurre así, porque si no lo hago me va a partir un rayo y lo que sea. No, es porque por causa de la gracia de Dios que me ha sido dada, ha sido derramada, se extiende a los demás. Me recuerdo en la epístola a los Corintios, cuando Pablo está apelando a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Como los hermanos de Antioquía, que era una iglesia pobre, que era una iglesia que estaba limitada en recursos, y como ellos estaban levantando ofrenda dice, por causa del amor de Dios, que se tiene en generosidad, se manifiesta en generosidad, estoy parafraseando. Ellos no solamente dieron una ofrenda, sino que le pidieron a Pablo, permítanos la bendición de levantar otra ofrenda para la obra en Jerusalén. Y entonces, eso es del amor, por causa de la pasión y del amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, que se extiende a otros en generosidad, en hospitalidad, en darle la mano al hermano en el cuerpo de Cristo. Porque la visión grande no es la visión de la misión de una congregación específica, es la visión del reino de Dios expandido, y que yo soy recipiente de la gracia de Dios para extender la gracia de Dios a un mundo
que necesita escuchar la esperanza en Cristo Jesús y que yo estoy ahí donde tú estás y ahí donde yo estoy, Dios me usa y Dios me quiere usar. Amén. Pero fíjense una cosa, este tipo de cosas no ocurre así de la nada, ¿verdad? O sea, Pablo está contando con un persona, Pablo está preso. Pablo está preso. Pablo no tiene mucha libertad para moverse así libremente. Sin embargo, él está preso. Y vemos aquí cómo Dios le pone personas alrededor de Pablo, pero también en esas personas colaboradores para la cuestión del reino, pero también entre esos colaboradores también, pues Pablo tiene contratiempos, tiene situaciones. Fíjense una cosa. Vamos a ver. Hemos hablado ya de la gracia extendida hacia miembros del cuerpo. De la gracia extendida siguiendo el ejemplo de la gracia de Dios recibida. Hemos hablado de la gracia que nos conduce a la obediencia voluntaria. Y hemos hablado de la gracia que se traduce en el ejercicio de la hospitalidad. Y ahora vamos a ver en las últimas salutaciones y bendición final. Dice, te saludan, ahí aparecen 5 nombres. Epafras, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas. ¿Lo vemos ahí en los versículos 23 y 24? Yo quiero saber por qué Dios nos permite, y es una carta, y Dios permite que esos nombres estén ahí. ¿Y qué representan esos nombres? Pues vamos a empezar por Epafras. En Epafras, lo que sabemos por Epafras, lo vemos en Colosenses, para los beneficios de los que están tomando nota, Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice que era compañero de prisión de Pablo y estaba dedicado a la obra en Colosas. O sea, era parte de la obra en Colosas. Ya eso me da a entender a mí de que Pablo conocía de lo que Dios estaba haciendo en los colosenses, con los colosenses, por medio de Epafras también, porque él era parte de ahí. Y él era compañero de prisión de Pablo. Y Epafras estaba rogando por los creyentes en sus oraciones. O sea, Pablo se había rodeado, Pablo tenía una persona al lado, un intercesor, una persona, un guerrero de oración. Y en el cuerpo de Cristo nosotros necesitamos guerreros de oración también, ¿verdad? Necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes me necesitan a mí, no porque yo soy el pastor, sino porque somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y tenemos roles distintos, sí. Tenemos capacidades distintas, sí. Algunos tenemos una jornada, llevamos más tiempo en una jornada que otros, sí. Algunos, pues el Señor nos ha dado la gracia de un cierto conocimiento, uno más que otro, sí. Pero todos nos necesitamos a todos. Y todos nos necesitamos a todos, no por ningún motivo ulterior, sino por el motivo del reino de Dios. Y eso es la realidad. Y necesitamos orar los unos por los otros. Continuar orando los unos por los otros. Entonces Pablo tenía ahí a Epafras. El otro nombre que aparece ahí es Marcos. Y eso está interesante porque Marcos es el nombre del medio. Yo soy José Rafael. Mi nombre del medio es José Rafael, ¿verdad? Imagínense que de repente a mí me llamen Rafael. Entonces ya me empiezan a confundir con Rafa. No. ¿Ve? Entonces a Marcos le pasaba, su nombre era, en realidad, su primer nombre era Juan. Era Juan Marcos. Y entonces, obviamente, Marcos era el autor del Evangelio según San Marcos. Pero al mismo tiempo, arroja un poco en Hechos capítulo 12 que él era sobrino de Bernabé. Y fíjense lo que pasa. En el ministerio ocurren muchas cosas. Resulta que Marcos estuvo en un viaje misionero con Pablo y Bernabé. Y entonces, estando en Perge, eso fue en el segundo viaje, estando en Perge, Marcos decide abandonar el equipo, se sale del equipo.
Y Pablo está resentido por eso, porque aquí se supone, ¿verdad? Empezamos un viaje y Pablo tenía condición de salud también. Entonces, imagínense ese tipo de cosas, que alguien del equipo tuyo, tú tienes un equipo y de repente uno se te va. Pero entonces, Bernabé se quedó con Pablo, pero entonces en el siguiente viaje Bernabé dice, vamos a incluir a Marcos aquí. Pablo, no, él nos tiró, él nos dejó, nos abandonó, no. Entonces Bernabé se va con su sobrino. Y claro, Dios en su plan perfecto, Marcos y Bernabé se van hasta Chipre y allá siguen evangelizando y demás. Y no pasaron hasta 10 años cuando lo próximo que se dice de Pablo, la próxima mención que Pablo hace de Marcos es, te saludan Marcos, te saludan entre las listas de los que saludaban, pero también en otra parte Pablo está diciendo, si acaso fueran Marcos por los predios de ustedes, recíbanlo como del Señor. O sea, en el cuerpo de Cristo ocurren también las diferencias también. Y Pablo lo vemos, la Biblia lo vemos porque Dios permite que nosotros veamos esas cosas. Primero para que no nos sorprendan cuando esas cosas ocurran, pero primero, eso es lo primero. Y lo segundo, que Dios tenemos que buscar la sanidad y la conciliación con ese hermano. Y eso es lo que Pablo, esa es la tesis completa de Pablo aquí de Pablo a Filemón. El tercer nombre que aparece aquí es Aristarco. ¿Quién era Aristarco? Era un macedonio de Tesalónica, era compañero de Pablo. También él compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. Y eso en el libro de los Hechos y en Colosenses también menciona a Aristarco. Y Demas, el próximo nombre es Demas, que era colaborador. Para que ustedes vean una cosa, hay de todo en la viña del Señor. Y Demas es un ejemplo. Demas es el ejemplo de aquella persona que estuvo colaborando en un ministerio, en el ministerio de Pablo, en Roma. Y después, 5 años más tarde, Demas abandonó el ministerio porque se sintió atraído por las cosas del mundo. Y él abandonó el ministerio. Y es donde Pablo dice en 2 Timoteo 4:10 que Demas me ha abandonado, ¿verdad? Ahora no está claro que si dice que Demas fue un apóstata que apostató, pero por lo menos podemos inferir, al menos para darle beneficio a la duda, que hubo distracciones del mundo que lo impidió seguir en el ministerio. Podemos ver eso, ¿verdad? Bien. Y luego vemos el último nombre, Lucas, el médico y evangelista, el autor del Evangelio según San Lucas, el autor del libro de los Hechos, amigo y compañero de Pablo, y Pablo le llama el médico amado. Y llega un momento para que ustedes vean, cuando Dios llama al ministerio, las cosas que pueden pasar. En 2 Timoteo dice, Lucas es el único que está conmigo. Lo que da a entender que hubo un momento en que Pablo estaba casi solo y que Lucas estaba ahí atendiendo a Pablo. Y que eso puede pasar también en el ministerio, en el servicio al Señor. Que muchas veces Dios te pone algo en tu corazón para tú servir y piensas que tienes seguidores y de repente se evaporan y tú te has quedado solo, pero tú tienes que ser fiel en lo que Dios. Pablo nunca claudicó en su fe. Y por eso es que Pablo podía decir, prosigo hasta la meta, hasta el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto aquí, y con esto hay una exhortación de parte del Señor en esta epístola. Lo primero es, practicando la gracia de Dios, de Él, por Él y para Él. De Él proceden todas las cosas. Por Él es quien diseñó el camino, el que puso el camino. Él señaló el camino por el cual nosotros hemos de andar. Y es para Él porque todo regresa a Él, es para su gloria. Y en base a eso, número 1, extendamos gracia hacia nuestros hermanos. Oremos los unos a los otros.
la palabra sea en abundancia. Cuando nosotros extendemos gracias, no es que le estemos, es que en nuestra conversación esté chisporreteada. ¿Está bien la palabra? Esté manifiesta la palabra de Dios. Cuando está chisporreteado es que ¿verdad? Cuando tú tienes un aerosol y sale y fluya la palabra de Dios. No es que tú vas a estar recitando, desde luego que puedes recitar, pero no es que en tu conversación esté la palabra de Dios ahí. Y que en tu conversación sea vida. Pero también eso es la palabra en abundancia, esperar, está en ese esperar en el Señor. Ya vemos que cuando ocurren cosas, ¿verdad? Nosotros confiamos que Dios está, el carácter de Dios conciliador, Dios nos reconcilia con Él mismo y Dios desea que nosotros nos reconciliemos con nuestro hermano, pero está esa espera hasta que sea el momento. Yo puedo tener el deseo de reconciliarme por mi hermano, pero quizás mi hermano o mi hermana no está listo o lista para reconciliarse conmigo. Entonces está esa espera de parte mía. Decíamos la semana pasada de orar creyendo, y en el orar creyendo, orar esperando, no rindiéndonos, ya oré y ya pues se acabó. No, orar y seguir orando hasta que Dios responda. Lo segundo es, reflejemos la gracia de Dios que hemos recibido por medio de Jesucristo. Lo que hemos recibido de Él, nosotros lo damos. La gracia de Dios, ese ejercicio, esa porción de la gracia de Dios que hemos recibido de Él, la extendamos a los demás, la reflejemos, sea vista a través de nosotros. Cuando usted oye a una persona que dicen, esa persona es piadosa, esa persona es, en inglés se dice very gracious, bien lleno de gracia, ¿verdad? Eso no es ejercicio por el esfuerzo humano, eso es por el ejercicio de parte de Dios que vive en esa persona, del carácter de Dios. Número 3, mostremos la gracia transformadora de Dios en nuestra obediencia voluntaria. Nuestra obediencia voluntaria ocurre por causa de que Dios extendió su gracia a nosotros y nos está transformando. Mostremos esa gracia transformadora por medio de la obediencia voluntaria. Y número 4, seamos las manos hospitalarias que se entregan generosamente dentro del cuerpo de Cristo. En ese ejercicio de las manos, por causa de la gracia que hemos recibido y porque Él extendió, Él nos alcanzó y Él se entregó por todos nosotros. Padre, en esta tarde, en esta mañana, delante de ti estamos, Señor, creyéndote a ti y dándote gracias por que tú has extendido tu gracia a nosotros, Señor. Y en esta hora venimos delante de ti pidiéndonos que tú nos hagas practicantes de tu gracia, aún dentro de tu cuerpo y aún dentro de aquel que no te conoce. Señor, que tú nos hagas humildes, que tú pongas nuestro corazón conforme a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Continúa avivando nuestro ser para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.